Hola, ¿qué tal amigos? Dania Alexandrino les saluda. Bienvenidos a The Dania Show Podcast. En estos últimos días hemos visto muchas pruebas de las mentiras desadas que la prensa propagandista de este país ha continuado propagando y que por mucho tiempo ha estado propagando. O quizás le podemos llamar complicidad en el encubrimiento del estado de salud de un expresidente. ¿Es esto algún delito? Bueno, de delitos, yo no sé eso. Eso lo debe saber alguien que se enfoca, ¿verdad?, en ejecutar y en enforzar la ley y el orden. Pero lo que sí podemos hablar es de la falta de respeto que esta prensa le ha hecho al pueblo estadounidense, tratándonos de tontos, tratándonos de conspiracionistas a aquellos de nosotros que somos conservadores y que en repetidas ocasiones señalábamos el declive y el deterioro cognitivo y físico de Joe Biden, algo que estaba ocurriendo ante nuestros ojos, en vivo y a todo color. Pues mire, vamos a hablar de este y otros más temas, muchísimos temas, porque hay muchísimas cosas pasando en estos últimos días, con mi gran amigo y también presentador, Jorge Bonilla. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a The Dania Podcast. Creo que estás en mute, Jorge. A ver, creo que estás en mute. Siempre ayuda cuando desmutas el micrófono, ¿verdad que sí? Buenas Siempre, tardes, siempre ayuda. sí, siempre. Pero buenas tardes, es un placer compartir contigo. Saludos a todo tu público. Es un privilegio de verdad estar aquí y como siempre lo hemos hecho y de verdad que es un gusto estar acá una vez más. Y para mí es un placer tenerte. Siempre las conversaciones son muy buenas contigo. Y antes quiero recordarle a todos nuestros amigos que si no lo han hecho aún, suscríbase a este canal y también encienda la campanita de notificaciones para que siempre le alerte cuando estamos subiendo un nuevo episodio. Porque recuerde que el propósito de estos programas son para incentivar y motivar las conversaciones. Ahora sí, Jorge, vamos a comenzar, óyeme, con lo más reciente y es todas estas entrevistas que de repente está dando Jake Tapper. Yo digo, Jorge, que con todo esto del nuevo diagnóstico de Joe Biden de cáncer, como que la prensa descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Tú qué crees? Mira, es una rampa conveniente. Es Ok. una rampa conveniente después de encubrir, de ser cómplices en encubrir. Ujú. No por 4 años, sino por hasta 6 años, diría yo. Cierto, El sí, el por más tiempo. declive, sí, el declive físico y mental y cognitivo del presidente Joe Biden, después de desestimar todo señalamiento que se hacía al respecto y tacharlo de teoría de conspiración o o de que estábamos difamando al presidente Correcto. o montando cosas. Dijeron que estábamos haciendo chip fakes, que de algún modo era inteligencia artificial. ¿Te acuerdas cuando el presidente se fue a Europa para D-Day? Que Y estaba saludando, no sé dónde, qué era lo que él hacía ese día. Estaban en una foto y la primer ujú, ministro de Italia, Meloni, la Meloni, sí. tuvo que prácticamente redirigirlo. Sí, porque estaba tratando de juntar a los líderes para una fotito improvisada y Joe Biden miró para allá y dijo, ay, mira, paracaídas, y déjame ver allá. Y se fue a hablar con los paracaidistas que estaban conmemorando el D-Day y tuvo que ir la Meloni como quien redirige a un toddler. Mira, no, señores, presidente, véngase para acá, y lo agarró como un toddler, lo redirigió, Me véngase para encanta. acá para la fotito, véngase para acá para la fotito, véngase, mire. Y lo acomodó ahí para la fotito, y él en todo momento se quedó pegado, mirando para el frente, y estas cosas Como pasaban. perdido, como que estaba como que no tenía en esa foto, yo recuerdo y vi también parte del vídeo, Jorge, que él parecía como que no entender dónde él estaba y lo que estaba sucediendo. Eso pasaba con frecuencia, cada vez que él daba un discurso y después del discurso él venía y saludaba al aire y no había nadie ahí y él sacando la mano para saludar al aire y Ujú, buscando ujú. por dónde lo llevaban, las caídas, los saludos a personas muertas, todas estas cosas pasaban y entonces uno por cuestionarlo era un teorista de conspiración, era
¿Cuántas veces a nosotros nos han dicho que estábamos desinformando? Correcto. Por simplemente cuestionar lo ¿Qué es que lo cualquiera con 2 ojos y 2 dedos de frente podía ver y entender que estaba pasando. ¿Qué es lo que se supone que haga, por ejemplo, un periodista? O en el caso nuestro, un presentador de radio, de televisión, alguien Sí. que se encarga, ¿verdad? Que tiene un micrófono, se supone que cuestione estas cosas. Y eso no estaba pasando bajo la pasada administración. Y yo quiero compartir con nuestros amigos, porque te voy a compartir 2 audios. Uno que tú me compartiste, que habías puesto en tu ex, en tu Twitter, y uno que yo Sí. compartí, porque Jake Tapper, ahora de la noche a la mañana, la persona que es considerada por muchos como uno de los mejores periodistas de CNN, que en varias ocasiones denegó el declive cognitivo de Biden, que prácticamente le dijo a Lara Trump que ella no tenía base ni fundamento para decir algo como esto. Ha estado haciendo un media tour, un tour dando entrevistas, obvio, para promover su nuevo libro llamado Original Sin, donde habla del encubrimiento y de la participación de la prensa estadounidense en el encubrimiento del declive cognitivo de Biden. Y ahora, qué casualidad que una semana después de que se publique el libro, de repente entonces nos enteramos de un diagnóstico de cáncer. Pero yo quiero que tú veas o que escuches este pedacito, porque esto vale oro para todos nuestros amigos que también repetían como el papagayo lo que decía Jake Tapper, catalogándonos como conspiracionistas. Vamos a escuchar. After I was named moderator, co-moderator of the debate, I tried to make sure that my coverage was fairly vanilla, both about Trump and about Biden, because I just wanted to get to the debate. And, the Biden people and the Trump people, I'm kind of frankly surprised that either one of them agreed to have me as a moderator, because both sides disliked me so much. But yeah, I remember that moment. And I remember that moment, the glitch at the immigration event, and not getting much attention outside of conservative media at all. And Alex and I are here to say that conservative media was right and conservative media was correct, and that there should be a lot of soul searching, not just among me, but among the legacy media to begin with, all of us, for how this was covered or not covered sufficiently. 100%. So, I mean, I'm not here to defend coverage that I've already acknowledged I wish I could do differently. Ahí él admite, Jorge, admite que básicamente la prensa conservadora, es decir, Fox, Newsmax, aquellos de nosotros que teníamos nuestros programas de radio que constantemente señalábamos esto, que nosotros teníamos la razón, that we got it right. Pero ellos mismos eran los que nos atacaban constantemente diciendo que era, como tú bien dijiste, deepfakes, conspiracionistas. ¿Qué más nos dijeron? ¿Cuál es tu opinión ahora sobre lo que está diciendo Jake Tapper? Es bien fácil después del hecho reconocer que el otro lado tenía la razón y de que las cosas caen como cayeron. Uh-huh. En Puerto Rico existe el refrán que dice que después que le ve los testículos al perro, pues es bien fácil decir que es macho. Y claro. es bien fácil ahora. Claro. Después del colapso de las elecciones y después de todo lo demás, decir que todas estas cosas estaban pasando. Uh-huh, claro. Cuando la realidad era, como dije, cualquier persona con 2 ojos, cualquier persona con 2 dedos de frente y la capacidad cognitiva para entender y analizar lo que estaba viendo, pudo haber visto esto, Uh-huh. pudo haber determinado. Claro. Cualquiera que vio a Joe Biden cuando era vicepresidente con Obama en el 16 y 17, verlo en el 19, que ya estaba desfalleciendo. Hubo un debate presidencial en el 19, cuando Julián Castro se vira para donde Biden y le dice: ¿usted no se acuerda lo que acaba de decir hace 2 minutos? Lo liquidó en ese debate. Es cierto, es cierto. Y de hecho, si tú miras los titulares y la cobertura noticiosa, la prensa sí cubría el declive cognitivo de Joe Biden hasta que ganó la nominación. Después que Joe Biden ganó la nominación y le serrucharon el palo, bueno, después que le serrucharon el palo a Bernie Sanders, a Bernie. Uh-huh. cerraron filas
Y eso no fue un olvido, eso fue un cierre de filas porque había que proteger a Biden a toda costa. Porque la alternativa en la mente de la prensa era peor. Entonces, por eso toleraron la campaña de sótano de 2020. Y aún con la campaña de sótano, Biden la estaba embarrando, Biden estaba peleando con gente diciendo, no, si tú no votas por mí, tú eres negro. Y a otro, preguntando a otro periodista, ven acá, tú eres un tecato, tú eres perico. Y poniéndose potrón con los periodistas. Y había que cortarle el feed. Había que cortarlo, eso es así. Había que cortar. Entonces, era obvio desde entonces. Y Jake Tapper, en el 2020, a 2 semanas de las elecciones, fue que él peló a Lara Trump por ella traer el tema del declive cognitivo. Y él lo que hizo fue increparla, pelarla, decirle, usted no tiene el standing para hablar de estas cosas. Es bien fácil. Es bien fácil decir, oh, sí, en verdad todo esto pasó. Y sí, en verdad ustedes tienen la razón, pero esto lo que me recuerda es, comenté esto en mi show de radio, en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, cuando el primer ministro de Gran Bretaña, Neville Chamberlain, hizo concesiones para con los nazis, Adolfo Hitler. Winston Churchill en ese momento lo increpa y le dice, teniendo en las manos para escoger entre la deshonra y la guerra, escogiste la deshonra y por tanto hay guerra. La prensa escogió deshonra. Pudieran haberse buscado la guerra a reportar fácticamente lo que estaba pasando con Joe Biden, con todos los aspectos de él, no tan solo su declive, los trucos de Hunter, con todo, absolutamente todo. Claro. Pero no eligieron eso, sino que eligieron la deshonra y por eso están buscando ahora librarse del escrutinio que les está cayendo correctamente sobre ellos. Y Jake Tapper lo está haciendo en casi todos los medios que se está presentando, porque tú también compartiste algo similar de una entrevista que dio a CBS, que también estuvo en el podcast de otra expresentadora de NBC. Pero óyeme, o sea, él no ha parado. Vamos a ver esto que tú compartiste, Jorge, porque yo quiero que nuestros amigos vean a lo que ha llegado la prensa de este país después de haber participado activamente del encubrimiento, yo diría que del encubrimiento más grande y el escándalo más grande de encubrimiento de la historia moderna de nuestro país. Pero vamos a escuchar esto. Why wasn't this something that was reported about Joe Biden and this cognitive decline? Why wasn't this reported in real time? And obviously people have criticized you in the book have said, why didn't you report it in real time? So, there were people reporting on what they saw. The conservative media was, to their credit, all over this. Now, they didn't have insider information, but they were just making sense of all the clips and all of the weird moments and off-putting moments. O sea, no lo dijo como lo dijo en el show de Megyn Kelly, que dicho sea de paso, él dijo en esa misma entrevista con Megyn Kelly que él y Megyn son amigos y que él aceptó ir a la entrevista porque Megyn le dijo, no pretendas a que te voy a hacer preguntas de bola monga. Tenemos que hablar literal, fuertemente de lo que ustedes hicieron. Y él lo dice incluso en la entrevista. En esta ocasión no lo dice de esa forma y lo dice como de una manera más apacigua. ¿Será porque CBS eso es lo que pretende y lo que espera? CBS está teniendo sus propios problemas ahora mismo. Le renunció el productor ejecutivo de ese noticiero de 60 Minutes. La CEO de Noticias CBS acaba de irse también. Están en medio de este revolú de posiblemente un settlement con el presidente Trump por la entrevista de 60 Minutes. No sé a qué grado. Y quizás Tapper se estaba ajustando para su público. Pero es interesante lo que sí él dijo. Nosotros teníamos las fuentes y ellos analizaron lo que vieron. Eso te deja saber el grado en el cual la prensa se ha vuelto últimamente en vez de hacer periodismo real y fáctico y fehaciente, una repetidora y retransmisora de talking points demócratas. Sí, tienes todo. Yo creo que indirectamente él está aceptando en lo que se ha convertido la prensa, mientras que
pasivamente está dándole el crédito a los conservadores que señalaron y señalamos del declive cognitivo de Biden. ¿Mejora él su imagen o la empeora con todo esto? Pues mira, en el caso de Tapper, ciertamente la figura de él está bastante embarrada con este libro por el hecho de que él fue tan duro para con los conservadores, del hecho de que él peló a Lara Trump. Fue alguien que fue un palangrista de Biden hasta lo último. Claro. Diciendo, no, eso no es un declive cognitivo, eso es un gagueo, eso es un tartamudeo. No, que Biden es un gago, no, fíjate de eso. Y ciertamente la imagen de Tapper ha sufrido, seguirá sufriendo. Esto no es rehabilitación. Esto es ponerle un torniquete a la herida para que pare de sangrar y pare la hemorragia y puedan vender un par de libros de algo que se supone que debieran haber reportado de gratis. Correcto. Haciendo lo que hizo la prensa conservadora. Claro. Ver los videos, analizar, entender y hacer preguntas. ¿Y por qué la prensa no hizo eso? Y yo creo que todos tenemos la respuesta a eso. Y siguiendo por esta línea, ¿verdad? De cómo ellos han deliberadamente, o sea, estoy buscando la palabra correcta para no ser un poquito, para no ser tan harsh, pero deliberadamente encubrieron este declive cognitivo. Muchos nos preguntamos, quizás sabían algo más que ellos estaban encubriendo, pero no es la primera vez que la familia Biden, Jorge, incurre en mentiras y manipulación. Hoy, Fox reporta que en el libro de Jake Tapper, el mismo Jake admite o dice o escribe, no sé si fue Jake o Alex, porque fue una colaboración entre Jake Tapper y Alex Thompson, que no es la primera vez que la familia Biden engaña al pueblo estadounidense, que también hicieron lo mismo con el diagnóstico de cáncer de Beau Biden, el hijo mayor de Joe, que fue fiscal general del estado de Maryland. El buen hijo. El buen hijo, el buen hijo. Entonces, a lo que voy con esta pregunta, Jorge, ¿están ellos tratando de zafarse de su responsabilidad periodística y echarle los 20 a esta familia como una familia mentirosa y manipuladora? Bueno, la realidad es que la familia Biden es una familia mentirosa y manipuladora. Claro, pero corruptísima. Claro, eso yo no estoy contradeciendo. ¿Están ellos ahora tratando de zafarse de su responsabilidad? En cierto sentido, sí. El libro completo, todo este ejercicio, todo este proceso de análisis, de divulgación y de los mea culpa, todo esto es un gran tape de nalgas para poder librarse del escrutinio público y decir los mea culpas y todo lo demás. Ciertamente, el diagnóstico de cáncer del expresidente Joe Biden ahora cae dentro de ese marco de escrutinio y de análisis, porque nos pone a pensar ahora, si Beau, que era el buen hijo, el buen Biden, si Beau mintió y se prestó para esa mentira con el cáncer de él, ¿qué diremos del viejo? ¿Qué diremos del expresidente Biden? Que dicho sea de paso, yo el otro día en Twitter compartí un pedacito de un audio de un discurso que estaba haciendo Biden en Delaware, donde se le chispoteó decir que tenía. ¿Te acuerdas de eso en el 2022, Jorge? Sí. En el 2022, donde él estaba estaba dando un speech relativo al ambiente. Exacto, relativo al medio ambiente, y él estaba hablando de la industria, no sé si era petrolera o del carbón, petrolera, exacto, él creía que cuando había el primer congelamiento y se descongelaban los cristales, tú veías todo el aceite, el petróleo en los carros, y por esa razón hoy muchos residentes de Delaware, incluyéndolo a él, tenían cáncer, así lo dijo. Y en aquel momento, lo dijo, sí, la Casa Blanca dijo que eso fue otro gaffe. Se le chispoteó. y quién sabe si estaba diciendo la verdad inadvertidamente, y lo tienes en tus mensajes directos, el video, si lo quieres, pero quién sabe si él estaba diciendo la verdad inadvertidamente y el declive mental hizo que se olvidara de que tenía que seguir mintiendo en ese momento.
Correcto. Y si Vamos a eso ponerlo. es, sí, Yo lo había compartido en otro programa que hice sobre precisamente Biden, pero es importante y necesario volver a compartirlo para que nuestros amigos sepan de qué estamos hablando y de que no es algo que tú y yo nos estamos inventando, Jorge, porque mira que tengo muchos seguidores que odian monumentalmente a Trump y que no importa lo que tú le digas, ellos no quieren reconocer la verdad. Vamos a ponerle ese pedacito en donde Joe Biden, en medio de este discurso, se le chotea y dice que tiene cáncer. And because it was a 4-lane highway that was accessible, my mother drove us, and rather than us be able to walk. And guess what? The first frost, you know what was happening? It had to put on their windshield wipers to get literally the oil slick off the window. That's why I and so damn many other people I grew up have cancer. And why can't, for the longest time, Delaware had the highest cancer rate in the nation. And because it was a 4-lane highway that was Vamos a ponerle pausa. Jorge, lo dijo. O sea que por esa razón es que él y otros tantos residentes de Delaware tienen cáncer. Y en aquel momento la Casa Blanca tuvo que salir a aclarar, como tuvo que hacer en repetidas ocasiones, que pues que eso no fue lo que él quiso decir. hubo un momento en que la oficina de prensa de la Casa Blanca con Biden era como el empleado del circo que anda detrás del elefante y el elefante está incontinente y se comió algo y le cayó mal. Y así estaba esa oficina de prensa de la Casa Blanca recogiendo todo lo que embarraba a Biden por ahí para abajo. Ay, Dios mío. Y es que he dicho yo no he dicho nada fuera de orden. Y esto es lo que pasa con el presidente Biden. Y yo creo, sabiendo lo que sabemos ahora, yo creo que esa fue una admisión. Hay que verlo como una admisión. Yo concuerdo. Una admisión inadvertidamente. O sea, inadvertently. Sí. O sea, como que, ups, se me chispoteó. Ay, yo dije eso. Y claro, él tampoco iba a saber ni darse cuenta que estaba diciendo eso, porque pues todos sabemos que él ni siquiera se acordaba de cuándo falleció su hijo Beau. O sea, que es algo verdaderamente triste. Pero todo esto, en estas últimas semanas han ocurrido todas estas cosas que ante la prensa estadounidense ha opacado cosas históricas que ha hecho el presidente Trump, como por ejemplo el viaje al Medio Oriente. Y también han desviado la atención de cosas importantes como, por ejemplo, que el día martes el Senado de los Estados Unidos de manera unánime votó a favor de no tax on tips. Entonces, eso pasó casi desapercibido porque está todo el mundo hablando de, ok, Biden tiene cáncer, ok, ay, pero ¿por qué los conservadores siguen dándole duro cuando el señor se está muriendo de cáncer? ¿Por qué estamos viendo que la prensa parece no haber aprendido la lección, Jorge? No han aprendido. La prueba evidente de que la prensa no ha aprendido la lección es en cómo están tratando de refutar esto y cuidar la imagen del presidente Biden con respecto al diagnóstico de cáncer. By the way, aclaro para el récord, le deseamos la mejor recuperación que le sea posible, que le sea posible, la más larga vida que le sea posible. Claro, el otro día yo hice un programa de esto y yo dije, o sea, como cristiana, yo no puedo desearle el mal a nadie, o sea, al prójimo. Yo, al contrario, elevo mis oraciones para que si no existe un milagro científico, que exista un milagro divino. Y si no, pues mira, que entonces Dios le otorgue la paz y aceptación a su familia. Porque es la realidad. Y eso yo creo que es lo que nos hace distintos y diferentes, Jorge, a ti, a mí y a los conservadores, que la mayoría, aunque sí han criticado todas estas mentiras de la familia Biden, de la administración Biden, de la prensa, de los demócratas, todos han dicho lo mismo. Enviamos nuestras oraciones a su familia, pero hay que preguntar, ¿cuánto tiempo sabían esto? O sea, estamos hablando de que este hombre estaba enfermo. Y la prensa como que el otro día estaba viendo yo que CNN tenía
periodista, o digo, una doctora que, como analista, que dijo que es posible que nunca le hicieron el examen de la próstata porque después de los 75 años no le hacen examen de próstata a los hombres. Bueno, por un lado, yo no podía creer eso. por un lado, no lo recomiendan. Hay hombres que lo exigen, no lo recomiendan después de los 70, pero por el otro, Joe Biden se pasó 8 años como vicepresidente de la República. Hubo un in-between de 4 años y después volvió a ser presidente de los Estados Unidos. Ponle que no le hayan hecho el PSA, que de hecho la prensita de régimen reportó que el último PSA dice que se lo hicieron en el 2014, cuando fue vicepresidente. Ponle que eso sea cierto. Tú me quieres decir a mí que un vicepresidente de los Estados Unidos y un presidente de los Estados Unidos, que el acceso a atención médica que tienen es nivel sultán en la Casa Blanca. Correcto. Tú me quieres decir a mí que uno de esos doctores no se puso el guantecito para Joe Biden. Tú me quieres decir a mí que el doctor no hizo, ponle que no, okay, no sea PSA, pero tú me quieres decir a mí que no hicieron la prueba dedística cuando le hicieron todos esos exámenes físicos. Lo mismo pregunto yo. Y para donde quiera. No me parece concebible. No me parece concebible. Y te voy a dar una más. La razón por la cual yo no creo en nada de lo que sale con respecto a diagnóstico de cáncer. Y de hecho, esto me enteré porque en CNN, cuando explotó la noticia el domingo, se trajeron a un doctor, precisamente a un oncólogo de Orlando Health, y él indicó los 2 efectos secundarios del tratamiento hormonal para cáncer en la próstata. Y son, escucha esto, Dania, debilidad en los huesos y declive cognitivo. Esos son, o sea, que se estaba cayendo las escaleras. Cuando se tropezaba, cuando se caía la escalera, cuando tuvo el stress fracture del pie, que tuvo que andar en una bota. La pegadera cognitiva. El ponerse tieso de momento. Que parecía un robot caminando. Un robot esos de AI, exacto. Un robot humanoide. Todas esas cosas. Y estoy buscando el clip para enviártelo. Esto es podcast en vivo. Esto es lo mejor. Sí, para que nuestros amigos vean que estamos hablando con datos a la mano. Pero esto es efecto secundario de los tratamientos hormonales para cáncer en la próstata. O sea, que es bien probable que estaba en tratamiento y simplemente lo mantuvieron ocultado. Porque es lo que yo digo, Jorge, y te voy a dar chance para que busques eso. Es lo que yo digo. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, estamos hablando del hombre más poderoso del mundo, estamos hablando que, como tú bien dijiste, tiene un arsenal de los mejores doctores y la mejor atención médica a su disposición en el Walter Reed Medical Center, además de que la Casa Blanca tiene un médico de cabecera, y tú me vas a decir a mí que al hombre más poderoso del mundo no le hacen todos los chequeos médicos habidos y por haber. O sea, yo no me lo creo. Y si no se lo hicieron, es mala práctica médica. Y si se lo hicieron y lo encubrieron, este médico es parte de la conspiración y de la mentira y de la traición al país. Al menos yo lo pienso así. Yo creo que sí, y te voy una más, Dania. La Casa Blanca tiene lo que llaman en español tipo Real Academia, tienen una bitácora, un log de visitantes. Cuando todo el visitante que llega a la Casa Blanca tiene que firmar esa bitácora. Correcto. Y ahí los médicos que llegan, las visitas, ese tipo de cosas, todo eso le llega a Biden, ¿verdad que sí? Ahora, cuando se iba para la casita en Wilmington, allí no hay bitácora de visitantes. Claro. Cuando se iba para la casa de la playita, allí no había bitácora de visitantes. Y si allí era que recibía su tratamiento. Y recordemos que él estuvo técnicamente de vacaciones en esa residencia de la playa. ¿Cuántos eran? 577 días de los 4 años que estuvo de presidente. 577 días. Eso era cada rato que estaba de vacaciones en la playa. Bueno, de jueves, él los jueves se iba. Se iba jueves, llegaba lunes en la mañana. O sea,
¿Quién gobernaba? Y en las preguntas Pregunta bien salen, importante. ¿Quién gobernaba? ¿Quién ¿quién estaba a cargo del gobernaba? país? ¿Quién Correcto. estaba a cargo del país? ¿Quién estaba a cargo del AutoPen? ¿Quién Ujú. estaba a cargo? ¿Quién firmó? Y por eso es que yo he planteado que hace falta un fiscal especial independiente De acuerdo, de que acuerdo. averigüe todo, que investigue todo, Ujú. porque no tan solo fue un fraude enorme que se cometió contra el país, un fraude electoral, un fraude político, Claro. posiblemente un magnicidio. No, o sea, Porque sí, o sea, y si Joe Biden sufrió de tratamiento por tal de este complot para mantener y preservar el poder, no sabemos eso. Hay que investigar claro. eso. Completamente de acuerdo. Yo creo que aquí hay muchas cosas ocultas, Jorge, mucha maldad oculta Mucha verdad. que hay que ver quién era la cabecera. Claro, yo el otro día responsabilicé a Jill Biden. ¿Por qué? Porque si es que había gente detrás de ella que decía, no, hay que seguir manteniéndolo al frente, hay que seguir. Ella participó. Ella no lo protegió porque una esposa, su principal labor es proteger a su cónyuge, es proteger a su marido, velar por su bienestar, protegerlo de la burla, protegerlo del ridículo, proteger los ataques, o sea, protegerlo en todos los aspectos. Eso es lo primero que uno jura cuando uno Sí, se casa, para que sí. entonces estemos ahora viendo esto. Pero vamos a poner este vídeo que tú me enviaste del doctor en la Casa Blanca, digo, el doctor que tuvieron en CNN. El oncólogo, sí, de Orlando. How he and his medical team make a decision about the treatment options. I think he's not my patient, but if I had a patient like him with all the medical stuff that he has, including whether it's the physical or the mental, you really have to take that into account because all these treatments do have potential side effects. One of the biggest side effects that I see in my patients that get these hormone treatments could be cognitive changes. So you have to kind of balance that. People can also get issues with fatigue and weight loss. But when he has stuff in his bones, he's also at higher risk for fractures. So it is a very sensitive conversation. But initially what we do is we try to get very aggressive in the treatments, and then either we pull back if he's not responding or if he's getting symptoms. But initially, it's a very aggressive intervention. It's like, all right, let's see what we can do. Yes, there's side effects, but right now, if it is in his bones, if we want to extend his quality of life or extend his life, then perhaps firing all the missiles in this case, maybe the better way to go, and then kind of retract as we need. O sea, en otras palabras, el tratamiento aparentemente fue agresivo si estaba mostrando todos los síntomas que mencionó el urólogo, porque en esencia eso es lo que parece. Todos los síntomas que él mencionó parecen ser provenientes de un tratamiento agresivo contra este cáncer, Jorge. Si vemos dónde estaba Joe Biden cognitivamente 2019-2020 y vemos lo que ocurrió después que asumió la presidencia y cómo eso fue por un rico para abajo. Uh-huh. Joe Biden, o sea, Joe Biden entró a la presidencia hecho un bagazo y se acabó de secar después que tomó el cargo. Claro. Y la diferencia es bien notable. Uh-huh. Y el efecto físico es bien notable. Y sí, hay que empezar a mirar los asesores de él. Hay que empezar a mirar los asesores más allegados, los que llevaban décadas con él. Mike Donnellan, Ron Klain, toda esa jauría de gente. La primera dama, doctora Jill Biden. A ver, que tú me pusiste aquí algo de Jill Biden, sí, la fotito de ella sentada en Air Force One. En Air Force One, en el escritorio. Y óyeme, eso parece ser una carpeta de briefings, de informes presidenciales. Eso es lo que te digo. Ahí ella feliz, fresquecita, revisando carpetas en el Air Force One. La doctora Jill Biden le encantaba la proximidad, el acceso al poder. Le encantaba ser la presidenta encargada. Eso es lo que ella era. Eso es lo que ella era. Nadie dude. Que ella fue la presidenta encargada de Estados Unidos por mucho tiempo. Y de hecho, ella y el alicate de ella, el chief de ella, se volvió poderosísimo. Y todo esto cuando la verdad, porque este primer libro es un primer borrador, pero cuando todo esto salga,
yo creo que vamos a ver los egos, vamos a ver los egos que por mantenerse aferrado al poder pusieron al país en riesgo. Y mientras esto pasaba, entraron millones de inmigrantes ilegales al país. Claro. Y se dividió al país, y la criminalidad y las políticas económicas, los proyectos de ley que alguien firmaba, los indultos a violadores de niños, o no Una cosa indultos, increíble. conmutaciones en vez de pena de muerte a perpetua, pero conmutaciones a violadores de niños, asesinos. los Muchísimas indultos cosas corruptos. cuestionables. Sí. Pero oye, otra cosa de la que admitió Jake Tapper, pero en otra de las entrevistas que dio, en esta ocasión fue con Katie Couric, admitió haber mentido de la computadora de Hunter Biden. O sea, que estamos hablando que todo de lo que nosotros hemos hablado, que nos decían que éramos mentirosos, que éramos conspiracionistas, ahora de repente Jake está admitiendo que la prensa mintió. Y no solo eso, que en esta misma entrevista, él dice que supuestamente, en su opinión, quien estaba detrás del poder, o sea, o gobernando o incluso actuando como un chief of staff, era Hunter Biden. O sea, que ahí pudimos ver a Jill Biden, que dicho sea de paso, también participó de reuniones de gabinete, igual participó de reuniones de gabinete Hunter Biden. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Jake Tapper aquí de Hunter. I think it was considerable. I think Hunter was driving the decision making for the family in a way that he was almost like a chief of staff of the family. Does that strike you as pretty bizarre? It's bizarre because I think he is provably, demonstrably unethical, sleazy, and prone to horrible decisions. I mean, Tell me how you really feel. well, I mean, I'm just O sea, look at the record. Sleazy, unethical, and demonstrably terrible at decisions. O sea, que después que ellos denegaron y no solamente que denegaron la existencia de esta computadora, sino que propagaron la mentira de los ex 51 miembros de la comunidad de inteligencia de que esto era desinformación rusa. Ellos compartieron eso y estuvieron dándole duro a eso por 2 años, y todo el que hablaba de la computadora de Hunter Biden y de los negocios turbios de Hunter Biden decían que no, que éramos desinformadores rusos. Sí, que sí. O sea, que estamos hablando que teníamos a Jill Biden y a Hunter Biden prácticamente formando parte de todo este circo político. Es espantoso. Repito, es espantoso. Hunter Biden tuvo recaídas mientras todo esto estaba pasando. Y vimos el perico misterioso en la Casa Blanca. Que nunca supimos de quién era. Bueno, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. Pero nos quisieron tomar el pelo de que nadie sabía de quién era. Pero de hecho hubo una imagen donde Hunter se está dando un pase en el balcón de la Casa Blanca y Jill Biden le tira un mirón y se tuvo que ir para allá por el lado a ponerse en orden, y Joe estaba mirando para Alan. Eso pasó de verdad, y estas son la gente que estaba tomando decisiones de seguridad nacional, de todo tipo de cosas. Que tenían el botón de la bomba nuclear, el botón nuclear en la mano. ¿Tú te imaginas? Un drogadicto. O sea, es que, y alguien que tenía declive cognitivo y una trepadora, porque el otro día yo llamé a Jill Biden por no proteger y exponer a su marido de esta manera, una mujer trepadora, más interesada en el poder que en el bienestar de su marido. Y al menos yo lo veo así, Jorge, porque yo protejo a mi esposo y se supone que viceversa, él también me protege a mí, igual que tú con tu esposa, porque a eso es lo que uno jura cuando se casa, ¿verdad? Sí. Pero en esta situación es como que todo el mundo tiene esas ansias de poder, ese deseo de estar en el poder, que no les importó más nada, Jorge. No les importó, esa fue la meta. Y mira, Jill Biden había estado con él desde los 70s y tuvo con él durante todo su Senado, su tiempo en el Senado, sus varias campañas para la presidencia. La primera, donde tuvo que quitarse porque le mandaron un plagio
cuando había un cuerpo de prensa en este país, le encontraron el plagio, tuvo que quitarse, esto fue en 87. Después en el 2008 fracasó ante Barack Obama y Barack Obama tuvo que meter la mano y sacarlo del zafacón histórico para volverlo en su vicepresidente. Y después en el 2020 y Jill Biden estuvo con él todo, esa fue la meta de él. Claro. Y la meta de ella también, llegar al poder y llegar a la Casa Blanca. Y se Claro, dio. que nadie está descartando que Joe Biden no sea igual de interesado, igual de despiadado, igual de corrupto, o sea, todo lo que querramos llamar, Sí. pero a la hora de y que se benefició económicamente de su título como vicepresidente, que todos también sabemos el historial de que él participó de los negocios turbios de su hijo Hunter y de que se enriquecieron con el apellido Biden. Se enriquecieron gracias a sus contactos en el gobierno de los Estados Unidos. Ahora bien, la realidad del caso es que en el estado cognitivo que este señor estaba, era imposible que él tomara decisiones coherentes porque ni siquiera podía pronunciar una oración coherentemente, Jorge. Entonces, quien aquí estaba beneficiándose principalmente era Jill Biden y Hunter Biden y quien quiera que fuera que estuviera detrás del poder. Yo no sé, pero aquí hay un misterio maquiavélico, Jorge, que yo quiero saber honestamente. ¿Quién diablos estaba al mando? ¿Quién diantre estaba en el poder? ¿Quién estaba gobernando? Hay varias teorías circulando. Y en el libro se dice que lo que había era como una junta, más bien como un board de personas. Estos asesores de Mike Donilon, el Chief of Staff Ron Klain, otras personas, y que Joe Biden era como que la persona senior de esa junta a la hora de tomar decisiones. Claro, también está la teoría de lo que dijo Barack Obama, que él, después que estuviera en el sótano con el auricular y el micrófono en el sótano gobernando. Él le iba a pasar las instrucciones. Exacto, también está esa teoría. Esa teoría, correcto. La realidad es que Joe Biden nunca debió haber sido presidente de los Estados Unidos. Nunca debieron haberse prestado para postularse, porque él estaba quemado desde entonces. Yo con todo esto que estamos viendo últimamente salir a la luz, Jorge, ya a mí, si me quedaba duda de alguna forma u otra de que el fraude del 2020 fue lo suficiente o no como para inclinar la balanza a favor de Joe Biden, cada cosa que pasa me disipa más las dudas. Y a mí ya no me cabe duda de que esas elecciones fueron robadas, de que ahí hubo mano turbia, mano negra, y de que hicieron todo, aprovecharon de la pandemia COVID y de todas las papeletas que mandaron por correo para robarse las elecciones. Ya con todo esto que estamos viendo, a mí no me cabe duda. Yo, como le he dicho a mis oyentes, yo llegué tarde a ese análisis, pero llegué. Esto lo confirma, aunque yo había llegado mucho antes, pero sí, eso lo confirma. Y realmente Biden debió haberse quitado. Biden pudiera haber tenido una rampa digna después de la elección de medio término en el 2022. Eso le hubiera dejado tiempo suficiente a la vicepresidenta Kamala Harris a prepararse, a empezar a echar su maquinaria a andar. El no hacerlo y el hambre y la sed del protagonismo y del poder fue lo que llevaron en última instancia a ese debate desastroso de junio del 2024 que provocó el golpe de estado interno dentro del Partido Demócrata dirigido por Barack Obama, Nancy Pelosi, y que fue ahí cuando Biden quizás con sus últimas 2 neuronas de cerebro dio el contragolpe y dijo, le pongo a Kamala. Le pongo a Kamala. Exacto, y por dedazo endoso a Kamala y como dice Gran Combo, y de aquí me voy, en sus lenguas quedo. Y eso fue. ¿Sabes que yo pienso lo mismo que tú? Después que le hicieron el golpe interno, yo digo, el viejito dijo, me están haciendo un golpe, no se preocupen que no les voy a dejar que se salgan con la suya y poner el candidato que ustedes quieran. Aquí yo voy a endosar públicamente a la vicepresidenta, porque sabía que ella no tenía las probabilidades de ganar. Yo siempre decía que Kamala Harris, lejos de ser la sucesora elegida de Joe Biden, ella era como un chaleco bomba por si le hacían 25ª enmienda
o lo Ujú. trataban de sacar, él simplemente les detonaba el chaleco bomba. ¿Te quieren sacar? Toma. Ahí está. Aquí ¡Pra! está. Ahí está. Y eso fue lo que él hizo. Y eso fue lo que él hizo. Ay, Y ay, él les ay. detonó a Kamala en la cara. Sí, 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 Eso sí. fue exactamente lo que pasó. Él prácticamente es 2 for 1, es 2 por el precio de 1. Sí. Yo no los voy a dejar a ustedes continuar con esta fasada, con esta charade, porque se las voy a detener. Sin duda alguna, eso fue lo que pasó. Pero Jorge, mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero tú y yo podemos hablar largo y tendido de estos temas porque sabemos que la situación está bien difícil. Pero rapidito, vamos a pasar unos minutitos hablando de lo que está ocurriendo en esta administración. Y yo he visto a muchos de nuestros amigos demócratas quejarse con un derrame emocional, repitiendo como el papagayo todo lo que le dice la prensa, de que, ay, que están persiguiendo y arrestando jueces, están arrestando estudiantes internacionales, están deportando a latinos, esto es todo lo que impulsó el proyecto 2025. ¿Qué tú le tienes que decir a eso, Jorge? El pueblo americano votó masivamente por cambio fundamental, por cambio transformacional, votó por deportación de inmigrantes ilegales, votó por la despolitización del gobierno, votó por la despolitización de nuestras instituciones, y esa es la que hay. Deal with it, baby. El pueblo votó por eso. Trump ganó la mayoría. De todo. Que yo no creo en el voto popular como un renglón, pero la izquierda sí cree en eso. Ok, Ellos creen en ¿cómo eso, hacen por eso? favor. Trump ganó el voto popular, Trump ganó el colegio electoral, barrió los estados Los péndulos estados péndulos. Ujú. y breguen con eso, que eso es lo que hay. Pero no solamente eso, Jorge, no solamente que logró el voto popular, que ganó los 7 estados péndulos, también ganó la mayoría de Cámara y Senado, también aumentó el voto hacia la derecha entre hombres negros, entre hispanos y entre otras minorías. O sea, que estamos hablando que esto fue un cambio y un giro monumental a favor de Donald Trump, transformacional. O sea, que la prensa lo quiera pintar de otra forma y que haya gente que todavía le crea a una prensa que nos ha estado mintiendo por mucho tiempo, it's beyond me. O sea, está en mi mente, no cabe, Jorge, que haya gente que todavía crea. Hay quien cree, eso debió quedar claro cuando Trump ganó Pensilvania. Eso debió haber quedado claro, porque yo me acuerdo cuando Trump dio el meeting en Madison Square Garden y salió el comediante Tony Hinchcliffe y dio el chiste que todo chiste está basado en un elemento de verdad. Claro. Y el elemento de verdad al cual se agarró Tony Hinchcliffe para decir lo que dijo fue que sí, nuestro queridísimo islote patrio sí tiene un problema con vertederos. Con vertederos, eso no es Con ningún desperdicio secreto. de basura. Y de hecho, la razón por la cual está corriendo la generatriz AES en Guayarilla ahora mismo, que es la que quema carbón, es porque toda esa ceniza de carbón está en el condado Osceola, en vertederos en San Cloud, Florida. Vaciaron la AES, se la trajeron para acá. Mira para allá. Que no era apropiado decirlo en un meeting político. Sin duda te la alguna. doy, no estuvo apropiado. De acuerdo, Pero completamente de acuerdo. Inmediatamente ¿qué quisieron hacer? Manipular la changuería emocional, manipular la changuería para decir, ¡mira! Son racistas. Y que de verdad se creyeron que Trump que Kamala iba a ganar Pensilvania. Habían anuncios, sacaron, o sea, pero como quiera. Trump ganó. La gente vio más allá del intento de manipuleo, vio la necesidad de cambio transformacional. Y eso es lo que ha pasado y está pasando. Que toda transformación es inconveniente. Claro. Toda transformación tiene sus escollos, tiene sus inconvenientes. A mis oyentes yo les digo que es comparable a cuando tú haces una dieta por primera vez y paras de comer pastelitos de queso y guayaba y alcapurria y empanadilla para comer carnecita y ensaladita y el cuerpo entra en unos cambios.
Correcto. Igual cuando uno deja de estar tirado en el sofá y se levanta para ir al gimnasio y empieza Hacer a levantar ejercicio. pesas Ujú, y hacer ejercicio y a botar ese sudor amarillo, el Claro. cuerpo duele. ujú, Duele porque la transformación molesta y duele, Correcto. pero hay un resultado al otro lado. Ujú, Y eso es lo que ujú. está pasando en este país. Hay que simplemente darle chance al cambio. Exacto. Jorge Bonilla, déjale saber a nuestros amigos cómo te pueden escuchar, cómo te pueden seguir, porque oye, me tengo que volver a invitarte a otro programa porque estas conversaciones contigo siempre son buenas y amenas, ¿verdad? Déjale saber a nuestros amigos cómo te pueden escuchar y cómo te pueden ver. Bueno, O seguir en redes otra sociales. media hora. Ok, no. Mira, casi, mira. Ok, todas las tardes de 2 a 5 hora del este a través de Radio Libre 790, el show de Jorge Bonilla, lo pueden escuchar allí. Estoy en medios sociales, estoy en X, @BonillaJL, estoy en Rumble, @BonillaJL, estoy en Facebook, @Jorge Bonilla Official, Jorge Bonilla Oficial con 2 Fs. Estoy en Instagram, @Jorge Bonilla, y reactivé el canal de YouTube y ese handle es Bonilla Show. Estoy en YouTube, Ok. @Bonilla Show. En todos esos medios me pueden conseguir. Estamos a la orden. Y Dania, Excelente. muchísimas gracias. Es un privilegio. Siempre para mí también es un privilegio poder platicar contigo, Jorge. Nunca faltan los temas y te deseamos éxito, que continúes sembrando éxitos en ese programa en Radio Libre. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. A ti, gracias, Dania. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de este episodio de The Dania Alexandrino Show Podcast. Recordándoles a cada uno de ustedes, mire, encender esa campanita de notificaciones, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, compartir este programa para que otros se unan a esta conversación. Por ahora me despido, que Dios me los bendiga y los espero en la próxima.